Amén. Vamos a hacer algo un poco diferente esta noche. No voy a leer un versículo para empezar, pero creo que es casi como no estamos como desviando mucho del tema de cómo evangelizar, pero vamos a hacer otro tema, empezar tal vez otro tema, empezando esta noche, de preguntas. ¿Por qué? Y esta noche voy a hablar de preguntas para los testigos de Jehová. Preguntas para los testigos de Jehová. ¿Cuántos que hay aquí en la iglesia han sido testigos de Jehová? Levanten la mano. ¿Han estado en la iglesia de los testigos? No. Nunca fue. Pues no se llama iglesia, se llama Salón del Reino, ¿verdad? Salones del Reino. Amén. Entonces vamos a hablar de esto. No sé si vamos a hablar de la hoja que les di, pero es parte estas cosas vienen de una Biblia de estudio que se llama Biblia del Pescador. Contiene muchas cosas así, ahí ya para ayudar a un creyente. Entonces, no sé si vamos a llegar a hablar de estas cosas, pero lo que quisiera es que al último de la enseñanza vamos a hablar, si ustedes pueden estar pensando de eso, especialmente algunos de ustedes que han ido a la escuela de la Biblia, institutos de la Biblia, que piensen, y todos los demás, ¿qué tenemos que los testigos de Jehová no tienen? Amén. ¿Qué tenemos que los testigos de Jehová no tienen? Amén. Los testigos de Jehová son lo que se llama una secta, ¿verdad? Tal vez se clasifican, lo que he preguntado a ellos, se clasifican como cristianos. Pero verdad, dicen que son testigos de Jehová, no son cristianos como nosotros, porque nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Y yo tengo unas preguntas que Billy Graham dijo que son preguntas para saber si una religión, una denominación es una secta. Primeramente puede preguntar a ellos qué creen de la Biblia. ¿Por qué? Algunos de ellos levantan, exaltan a otro libro más arriba de la Biblia, ¿verdad? También la segunda pregunta es ¿qué creen de Jesús? Porque cada religión falsa se equivoca de lo que creen de Jesús. La tercera cosa, ¿qué creen de otros cristianos? ¿Creen que ellos son los únicos que tienen la verdad? ¿O creen que algunos de otras denominaciones pueden ser salvas también? Amén. ¿Qué es una secta? Una secta es una religión, una denominación o algo que su doctrina se descarga de lo que es normal. Amén. Hermano Tito, porque eso es una palabra, como una palabra así, normal. Me entiendo normal. Sabemos, según la palabra de Dios, que Cristo nació de una virgen, ¿verdad? Que Él es Dios, que vino a este mundo para salvar a nosotros, que Él habitó entre el cuerpo y era Dios también a la misma vez. Espíritu y es un ser humano a la misma vez, hermano. Sabemos que Dios es una Trinidad, ¿verdad? 3 personas en uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que ellos crearon en todo el mundo. Que Él creó en todo el mundo. ¿Entienden, hermanos? Que Dios creó a todo el mundo. También una secta exalta a un hombre, le da autoridad en extremo. ¿Saben qué, hermanos? La palabra de Dios dice que el varón de Dios, el pastor,
o el apóstol, el obispo, lo que se llama, el pastor de la iglesia debe tener autoridad, ¿verdad? Hay algo de autoridad que debe tener. Pero estoy hablando de autoridad que sobrepasa de lo que la palabra de Dios dice que el pastor debe tener. Amén. Autoridad extrema reconoce que las enseñanzas de un hombre son mejores o son iguales de los de Dios, de la palabra de Dios. También una secta puede practicar aislamiento diciendo somos los únicos aquí, vamos a separarnos de todo el mundo, y vamos a separarnos a hacer, como se llama, una utopía para experimentar lo bueno y no lo malo, todo eso, aislamiento. O pueden creer en superioridad hasta lo extremo. Amén. Hay algunas cosas que un pecador puede decir, ustedes son cristianos, ustedes piensan que son mejores de nosotros. Pues no como seres humanos, pero yo creo que yo tengo un destino mejor que ellos tienen. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Yo creo que mi creencia es mejor que creer en el pecado. Aleluya. Entonces, tienen superioridad en extremo. También pueden exaltar un libro, una enseñanza a nivel de la Biblia o más arriba de la Biblia. Entonces, esas 4 cosas, que es una secta. Una secta es una religión, denominación que su doctrina se descarga de lo normal, de lo que la mayoría de las iglesias creen. La segunda cosa, exaltan a un hombre a un nivel más arriba del que debe ser. Practican el aislamiento o superioridad en extremo. Exaltan a un libro o enseñanza a nivel de la Biblia o más arriba de la Biblia. También, hermano, quiero decirles de una secta. Cuando hablamos con una secta, con alguien de una secta, van a usar términos, palabras que usamos. Redención, salvación, expiación, sustitución, remisión, van a usar las mismas palabras. Pero ellos definan las mismas palabras que usamos, diferente que nosotros las definimos, ¿verdad? Tienen otros significados esas palabras. Entonces, si usted está hablando con alguien y ellos dicen algo, debe preguntar si creen de la redención igual que nosotros creemos, ¿verdad? Igual que la palabra de Dios dice. Y eso, puede imaginarse, hermanos, nosotros los cristianos y alguien de una secta que creemos de las mismas palabras como la redención, pero significa diferentes cosas. Es como que hay 2 cirujanos en un cuarto y usted tiene que tener por cirugía del corazón, pero para un cirujano, él usa términos diferentes que usted usa. Para él, la palabra corazón significa el hígado. Y el hígado, cuando usa la palabra hígado, significa la vesícula. Cuando dice vesícula, significa los pulmones. ¿Me entienden, hermano? ¿Pueden imaginarse de él? Entonces, debemos definir las palabras correctas. También pueden imaginarse de un mecánico y dice, yo necesito que usted cambie mi amortiguador. Y él dice, él cree que el amortiguador significa cremallera, flecha o llanta o algo. ¿Entienden, hermano? Tenemos que tener los términos correctos. Eso es lo que hacen, cambian todo. Y entonces usted puede estar hablando con ellos y ellos suena como que creen toda la verdad. Pero es que ellos tienen diferentes significados para sus palabras. Entonces voy a darles primeramente unos datos breves sobre los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús no es Jehová Dios. Es la primera y única creación directa de Dios y el agente mediante el cual Jehová creó todas las demás cosas. Que los verdaderos seguidores de Jesús se conocen por su adoración al Dios verdadero y todopoderoso.
Jehová, ¿quién no es una Trinidad? Creen que Jesús resucitó de entre los muertos, no con un cuerpo físico, sino como una poderosa criatura espiritual. Creen que la segunda venida de Jesús fue una presencia espiritual invisible que comenzó en 1914. Entonces creen que Jesús ya regresó en 1914. Creen que los muertos solo existen en la memoria de Dios. Los malvados no serán castigados con tormento consciente, sino que serán extinguidos para siempre. ¿No creen en el infierno, en el castigo eterno? Porque, hermanos, yo no soy un testigo de Jehová. La primera pregunta que yo tengo para los testigos de Jehová: si su creencia, su religión es correcta, porque su fundamento está mal. El fundador de los testigos de Jehová, Carlos T. Russell, él empezó ahí, no creía en el castigo eterno, tenía problemas de eso, y empezó un periódico. También él tenía como 99% del capital social de los testigos de Jehová. Era el dueño de esa cantidad del capital social de los testigos de Jehová. Entonces, él hacía lo que quería con el dinero de los testigos de Jehová. También había un periódico, se llamaba El Águila de Brooklyn, Nueva York. Publicaron que el pastor Russell de los testigos de Jehová anunció una venta de semillas de trigo a $1 por libra. ¿Saben qué, hermanos? Él murió, creo que, no me acuerdo exactamente el año que murió, pero cerca del año 1914, en los primeros años de los 1900. Entonces, ¿qué creen, hermanos? Una libra de semillas de trigo por $1. Entonces, $1 sería muy caro, ¿verdad? Entonces, él estaba vendiendo el trigo y llamaba este trigo milagroso. Se afirmaba que crecería 5 veces más que cualquier otra marca de trigo. Se hicieron otras afirmaciones sobre la semilla de trigo. Se aconsejó a los seguidores que la compraran para que las ganancias se destinaran al Atalaya y se usaran en la publicación de los sermones del pastor. Entonces, este periódico, El Águila, o el Higo, publicó que todo era falso, como solamente algo para ganar dinero. Entonces, el pastor Russell presentó una demanda por difamación, solicitando una indemnización de $100,000. Los primeros años de 1900, pueden imaginarse, hermano, cuánto dinero que quería de este periódico. Entonces, los departamentos gubernamentales investigaron el trigo por el que se pedía $1 la libra, y agentes del gobierno fueron testigos importantes en el juicio por difamación en enero de 1913. El trigo milagroso tuvo una puntuación baja en las pruebas gubernamentales, según afirmaron. El Águila ganó el juicio, ganó cuando el pastor Russo los llevó para difamación, hermanos. Entonces, él hacía todo eso, vendiendo trigo milagroso para ganancia, puro para ganancia. Igual que algunas iglesias ahora están vendiendo botellas de aceite de oliva por precios bien altos, que viene de la Tierra Santa y todo eso. Es eso, hermanos. O venden algo que el pastor ha orado por algo, un trago, algo, y vende eso. ¿Me entienden? ¿Qué es eso? Puro para ganancia, ¿verdad? Entonces luego, después de perder eso, él quería hacer una gira por todo el mundo, predicando en todo el mundo.
Entonces publicaban mucho que él iba a llegar a Hawái, iba a predicar ahí a Japón, iba a predicar en China, iba a predicar en todos esos lugares. Y publicaba sus sermones y todo eso. Pero cuando checaron, él estaba diciendo que predicaba a muchos y no predicaba a nadie, casi nadie, no más que unos pocos. Entonces hallaron que él no había hecho lo que él decía y eso era algo más para levantar fondos para él. También había un pastor Ross, que comenzó a publicar unos panfletos acerca de la doctrina de pastor Russell, de los testigos de Jehová. Entonces, él dijo que pastor Russell, pues, él denunció con dureza todo el sistema de uso como antirracional, anticientífico, antibíblico, anticristiano y una deplorable perversión del evangelio del amado Hijo de Dios. Dijo que él no era, que él estaba enseñando doctrinas destructivas de uno, y es un hombre que no es ni erudito ni teólogo. Pero él estaba enseñando todas esas cosas, entonces él llevó a Pastor Ross, el Pastor Russell, de los Testigos de Jehová, llevó a Pastor Ross a un tribunal, el Tribunal Superior de Ontario, Canadá, en marzo de 1913. Entonces él juró que iba a decir la verdad, y luego, mientras que estaban preguntando a él de diferentes cosas, él dijo que podía leer hebreo. Luego le mostraron el hebreo, o el griego, perdón. Y no podía leer el griego, no sabía el alfabeto griego. Entonces mintió, dijo, yo sé griego. Y dijo, que aquí está el griego, ¿qué letras son esas de las letras griegas? No sé qué son. Creo que la mayoría de nosotros tal vez sabemos qué es el alfa, pero además de alfa no sabemos nada. Amén. Y Y, para los que hablan español sabemos qué es la Y, ¿verdad? En sus escritos y conferencias, Russell negó muchas de las doctrinas cardinales de la Biblia, la Trinidad, la deidad de Cristo, la resurrección física y el regreso, la venida segunda de Cristo, el castigo eterno, la realidad del infierno, la existencia eterna del alma y la validez de la expiación infinita, por mencionar solo algunas. Mi primera pregunta para los testigos de Jehová: si es una religión buena, ¿por qué su fundamento es tan malo? Su fundador es tan malo. Ahora, hermanos, ellos dicen que no sigan las enseñanzas de su fundador, pero la verdad es que ellos citan, yo he leído un sermón, él predicó un sermón, ¿dónde están los muertos? Y un panfleto que un testigo de Jehová me dio, dice, ¿dónde están los muertos? Entonces todavía están usando lo que él escribía, pero no dice que era de él, nomás dice que era de alguien de los 1800 o algo así. Están citando unas publicaciones de los 1800, pero en realidad están citando al pastor Russell, que ellos no quieren por el escándalo decir que están siguiendo a él. Mi segunda pregunta para los testigos de Jehová: si ustedes tienen una religión buena, tan buena, ¿por qué no pueden leer la palabra de Dios? ¿Por qué no pueden leer la Biblia? Documentado, hermanos, en la Atalaya el 15 de septiembre de 1910, página 298, el pastor Russell, que escribió muchos libros, y luego el señor siguiente, creo que se llamaba Rutherford, escribieron muchos libros, muchas cosas, panfletos, todo esto.
Él escribió 6 volúmenes de estudio de las Escrituras y él dijo, son prácticamente la Biblia organizada temáticamente con textos bíblicos de prueba. No sería inapropiado llamarlos la Biblia en forma ordenada. Es decir, no son meros comentarios sobre la Biblia, sino prácticamente la Biblia misma. Es mejor leer lo que he escrito que leer la palabra de Dios, en lo que él estaba diciendo. Además, no solo descubrimos que las personas no pueden comprender el plan divino de estudiar la Biblia por sí sola, sino que también vemos que si alguien deja de lado los estudios bíblicos, lo que él había escrito, incluso después de haberlos usado, de haberse familiarizado con ellos, de haberlos leído durante 10 años, si luego los deja de lado, los ignora y se dirige solo a la Biblia, aunque la haya entendido durante 10 años, nuestra experiencia demuestra que en 2 años cae en la oscuridad. Él estaba diciendo, si usted ha estudiado lo que he escrito por 10 años, pero luego cesa de leer lo que he escrito y no más lees la palabra de Dios en 2 años, tú vas a perder todo lo que yo te he enseñado a ti. Tú vas a caerte en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad que él estaba diciendo? La creencia según la palabra de Dios. Creencia fuera de lo que él estaba enseñando. Hermanos, si leemos la palabra de Dios y solamente leemos la palabra de Dios, si alguien que dice que el pastor o varón de Dios dice que nos estamos equivocando y vamos a caernos en creencias malas por solamente leer la palabra de Dios y no leer lo que era escrito, yo creo que su enseñanza es equivocada. Amén. También, hermano, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué tuvieron que hacer su propia traducción de la palabra de Dios, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, que hay en el idioma de español? Hay de 1600, que es la Biblia de antigua, de la versión antigua. Hay de 1909, ¿verdad? 1960. Y aquí en la iglesia usamos, la mayoría de nosotros usamos en la iglesia la versión de Gómez, Reina Valera Gómez. Y casi dice lo mismo, ¿verdad? Porque tuvieron que tener su propia traducción que no está de acuerdo con las otras traducciones. Voy a leerles unos versículos. San Juan 1, versículo 1 al versículo 3, en la nueva traducción de los testigos de Jehová. En el principio la palabra existía, a la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Y sin él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Amén. No dice que Jesucristo era Dios, pero dice que él era un Dios. Voy a leer de la palabra de Dios que estamos acostumbrados a leer. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque también, hermanos, Romanos 10, capítulo 13. Ustedes saben lo que dice, porque todo aquel que invocar el nombre de quién, el nombre del Señor, será salvo. La nueva traducción del mundo dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Eso no está en
El griego, hermanos, no dice Jehová y dice Curios. Es Señor. Y los que estaban encargados de traducir la Biblia llevaron a él en lo que se llamaba la prueba del demandante del contrainterrogatorio realizado el miércoles 24 de noviembre de 1954, en el que se interrogó a Frederick Franz, vicepresidente de la Sociedad Atalaya de los Biblias y folletos, enviado como representante de la Sociedad de la Traducción. Ellos pusieron enfrente de él que estaba encargado, el líder de los que estaban traduciendo la palabra de Dios para ellos. Puso enfrente de él Génesis capítulo 2, versículo 4. Y él, que era el líder de los que estaban traduciendo su Biblia, no podía traducir Génesis 2, 4. Entonces preguntaron a un profesor de idioma, de profesor de tal seminario teológico, si era un versículo difícil. Y dijo, no, alguien que ha tenido un año de enseñanza del lenguaje hebreo debe poder leer y traducir este versículo. Entonces, hermanos, si es una religión buena, ¿por qué sus fundamentos tan malos? ¿Por qué no dejan que sus seguidores leen la palabra de Dios? Porque tienen su propia traducción de la palabra. Pero al final, hermanos, ¿qué tengo yo que los testigos de Jehová no tienen? ¿Qué tienen ustedes que los testigos de Jehová no tienen? Ellos no creen que Jesucristo es Jehová, que Él es igual que el Padre, que Él es igual que Jehová. Pero hermanos, yo leo la palabra de Dios. En San Juan 8, 58, Jesús dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se identificó, hermanos, como el gran yo soy en este momento. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué? Dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por el medio de ellos y así pasó. Ellos sabían que él estaba identificándose como el gran yo soy, como Jehová. Entonces querían apedrearlo. En Marcos capítulo 14, versículo 60, los versículos siguientes al versículo 64, dice, el sumo sacerdote levantándose en él preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, lo soy. Amén. Se identificó con Jehová otra vez. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo a las nubes del cielo. Se identificó, hermanos, como el Hijo del Hombre que está ahí en el profeta Daniel, que se descendía del cielo, ahí al anciano de días. Se identificó como Dios, dos maneras o tres maneras. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia que os parece entonces condenado a ser culpable de muerte. Amén. Hermanos, yo tengo la palabra de Dios. Que Dios dice que toda la escritura es inspirada de Dios, que es útil para enseñar, redarguir. Aleluya. Ellos no creen en el infierno. Hermanos, sabemos en una palabra de Dios que hay un infierno. Pero también sabemos que Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento.
Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos la salvación verdadera. Que todo aquel que en él cree será salvo. No tenemos que creer en él, confesar nuestros pecados y luego hacer obras para ser salvos. No. Efesios 2, 8 a 10 dice ahí, no por obras para que nadie se jacte. Aleluya. Por la gracia de Dios. Somos salvos. Aleluya. Ellos creen que la segunda venida de Cristo pasó en 1914. Hermanos, yo todavía estoy esperando la segunda venida de Cristo, que me va a llevar al cielo. Hay solamente para ellos 144,000 personas que nacerán de nuevo y irán al cielo. Pero yo creo que según San Juan 1:12, más a todos los que en él recibieron de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, se puede. Vamos a arrimarnos aquí a los altares, hermanos. Vamos a orar por un momento. Aleluya.